Hola amigos, en este video te enseño cómo comprar tu VPS aquí en Contavo con Windows Server paso a paso, así que comenzamos. Recuerda que lo primero es que le des clic al enlace que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Te va a estar mandando a esta página que ves en pantalla. Aquí vemos todos los planes que actualmente tiene Contavo. Entonces mi recomendación para ti es el segundo plan, ya que la verdad es que está muy potente y además a un excelente precio. Como puedes ver, por este precio vas a tener acceso a 16 GB de memoria RAM, 6 core CPU, lo cual está excelente. Créeme que otras empresas por estas características fácilmente te venden un VPS arriba de 50 a 60 dólares. Entonces puedes aprovechar el gran precio de 12,50 dólares que actualmente tiene Contavo. Entonces simplemente acá seleccionamos el plan, por ejemplo el segundo plan, y le das clic acá en seleccionar. Después amigos te va a mandar a esta parte y aquí como puedes ver dice que selecciones el tiempo de permanencia. Mi recomendación para ti es que si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero y también obtener el precio más económico del mercado, es que lo contrates a 12 meses. Como puedes ver aquí te están cobrando 8.50 dólares de comisión, pero por ejemplo si tú aquí ya lo pones a 12 meses, como puedes darte cuenta ya te cobran 0 dólares. Eso está genial porque te vas a estar ahorrando bastante dinero. Entonces seguimos aquí donde dice región. Como puedes ver, por defecto aparece en la Unión Europea, que es 100% gratis. Mi recomendación es que tú lo puedas dejar allí. La verdad es que funciona muy bien. Pero por ejemplo, si tú quieres que tu servidor esté ubicado en Estados Unidos, pues simplemente selecciona acá Estados Unidos Central, que es el más económico, y como puedes ver te van a estar cobrando pues una pequeña cantidad, pero la verdad es que sigue siendo bastante económico. Entonces allí ya va a depender de ti. Generalmente yo lo dejo acá arriba. Y después tenemos esto, espacio en almacenamiento, que no movemos nada. Y aquí sí viene lo más importante que debes de poner muchísima atención, que sería el sistema operativo. Por defecto está acá Ubuntu, pero recuerda que nosotros queremos Windows Server. Entonces acá simplemente seleccionas Windows Server y aquí yo te recomiendo, por defecto va a venir acá 2022, que tú le des clic y selecciones 2016, ya que es el más barato y además consume menos recursos. Entonces te lo recomiendo ampliamente amigos. Una vez que selecciones esto, seguimos bajando y aquí tenemos login y password. Aquí tú debes de ingresar una contraseña. Esta contraseña te va a servir para que puedas acceder más tarde a tu servidor VPS de Contavo. Entonces es súper importante que la ingreses y que también la guardes en un lugar seguro porque la vas a estar utilizando más tarde. Ya de aquí no movemos nada amigos, ya sería todo, y dale clic acá donde dice Next. Después amigos te manda a esta parte. No muevas nada aquí, simplemente déjalo en cuenta privada individual. Debes de ingresar los datos que te pide Contavo. Esto es para que tú puedas abrir tu cuenta acá en Contavo. Entonces ingresas tu nombre, tu dirección, tu ciudad, tu código postal, el país, también el número de teléfono. Algo muy importante es que el número de teléfono es obligatorio, así que es de suma importancia que lo puedas agregar. Una vez que ya tú rellenes todos estos datos, y aquí simplemente ingresa tu correo. También abajo debes de ingresar tu correo. Y por último amigos, una vez que ya ingresaste el correo, le das clic acá donde dice Next. Después ya te va a estar mandando para que tú puedas hacer tu pago. Tú puedes pagar con PayPal o también puedes pagar con tarjeta de crédito o débito. Realmente cualquiera de las dos opciones son súper fáciles de utilizar. Entonces por ejemplo, si tú pagas con tarjeta de crédito o débito, aquí abajito debes de ingresar los datos de tu tarjeta y por último le das clic donde dice Next para que ya se pueda procesar tu pago. Una vez que se procese tu pago, recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico. Allí va a venir todas las instrucciones también para acceder a tu VPS, etcétera. Recuerda que cuando vayas a acceder a tu VPS con Windows te va a estar pidiendo una contraseña y esa contraseña es la que anteriormente pusiste. Entonces muy importante esa parte. Entonces como pudiste ver amigos, así de forma muy fácil y muy sencilla puedes contratar tu VPS
con Windows aquí en Contavo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si tienes alguna duda referente a la contratación de Contavo, créeme que me encantaría asesorarte. Escríbela ahorita en los comentarios para que yo te pueda ayudar a solucionarla. Y recuerda que si te interesa contratar Contavo, tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Te veo en el próximo video.